Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 86. El banquete. Por la noche, los carruajes se alineaban interminablemente frente a la finca del duque. La mayoría de los asistentes eran nobles, aunque ocasionalmente se encontraban figuras distinguidas de diversos ámbitos. Para quienes necesitaban contactos, este era sin duda un lugar excelente. Pero para Noel, no era más que una formalidad tediosa, de poco beneficio. Noel tomó una copa de vino y se quedó de pie junto a una mesa, bebiendo tranquilamente. No era la primera vez que bebía vino, ¿y cómo describirlo? El vino era excelente, no de los baratos. Cerca, Carla sostenía un plato de pescado a la parrilla, muy parecido al gusto culinario de Abby. En efecto, un gato es un gato. Wendy sostenía un vaso de jugo y lo bebía con una pajita. En eventos como este, era inevitable que alguien se acercara a entablar conversación. Un grupo de jóvenes nobles se acercó a ellos. Hola, soy Nules, de la familia Manard. Hola, soy Ace de la familia Monard. Entonces era solo un grupo de mocosos nobles, aún anidados en la cuna de sus apellidos, participando en una socialización llamativa. Hola, respondió Noel cortésmente. Realmente no quería involucrarse con estos jóvenes nobles. No tenía sentido. Si realmente había asuntos que tratar, sería mejor tratar directamente con sus mayores. No había necesidad de perder el tiempo con tales formalidades. Mientras tanto, Carla era bastante popular, rodeada de un grupo de damas nobles. Es un gatito y tan hermoso, y varias damas nobles rodearon a Carla, quien intentó escapar pero no pudo. Noel fue testigo una vez más de la temible persistencia de las damas nobles. Wendy, por otro lado, estaba rodeada de un grupo de jóvenes nobles, la mayoría en edad de casarse. Parecía que querían aprovechar esta reunión para encontrar una pareja potencial. Señorita, ¿puedo tener el honor de bailar con usted esta noche? Preguntó uno de ellos. Me gustaría invitarte a compartir esta copa de vino conmigo, dijo otro, intentando obligar a Wendy a tomar una copa de vino. Wendy parecía muy preocupada, sin saber cómo manejar la situación en su primer evento como este, y era demasiado tímida para levantar la cabeza. Noel se abrió paso entre la multitud. Disculpen, caballeros, pero esta señorita ya tiene pareja. Los jóvenes nobles parecían decepcionados. Así que esta adorable chica ya tenía pareja. De inmediato, se fijaron en el siguiente objetivo. Señor Noel, usted también está aquí, dijo Wendy con alivio y alegría. En una reunión tan grande, podía contar con los dedos de la mano a las personas que conocía. Gracias por ayudarme, dijo Wendy agradecida. No es nada. Parecía que estabas en una situación difícil ahora mismo, respondió Noel. Wendy no sabía cómo responder, pero sentía que Noel era una persona muy amable. Al ver el silencio de Wendy, Noel supuso que aún no se adaptaba a ese ambiente. Él había sido igual en su primera reunión, retraído en un rincón, sin querer interactuar con nadie. Pero después de suficientes experiencias, había aprendido a adaptarse, volviéndose más fluido en las interacciones sociales y capaz de manejar tales ocasiones con gracia. ¿Qué estás haciendo? Carla se acercó, viendo a Wendy angustiada, asumiendo que Noel la estaba acosando. Noel se quedó momentáneamente sin palabras, sintiéndose profundamente agraviado. De hecho, el señor Noel me ayudó hace un momento, explicó rápidamente Wendy. Ya veo, Carla miró a Noel, luego a Wendy, confirmando la situación, y decidió dejar el asunto. Mientras tanto, los demás invitados por el duque charlaban alegremente, dejando a los tres en una posición incómoda. He asistido a muchas reuniones como esta, así que déjame guiarte, sugirió Noel. Wendy y Carla no se opusieron. No estaban familiarizadas con esos entornos ni con la etiqueta, así que contar con alguien que las guiara fue ideal. El ambiente incómodo se disipó un poco. Bajo la guía de Noel, los tres fueron primero a la zona de aperitivos a comprar algo ligero. Encontraron una mesa y se sentaron juntos, decidiendo dónde estarían esa noche. Justo cuando se sentaron, el duque hizo su aparición, de pie con su esposa en una plataforma elevada mientras las luces del salón se atenuaban. ¿Podría ser un ataque del maldito? Noel no pudo evitar pensar en el peor de los casos. Pero resultó que le estaba dando demasiadas vueltas. Un solo foco iluminó al duque y a su esposa, convirtiéndolos en el centro de atención, como si estuvieran en un escenario. Fue solo un efecto escénico y Noel dejó escapar un suspiro de alivio por preocuparse innecesariamente. Es un honor para mí tenerlos a todos aquí esta noche.
Nos reunimos para celebrar la recuperación de mi esposa, por la que estoy profundamente agradecido, anunció el duque. Por supuesto, también debo agradecer a los magos que ayudaron con esta solicitud especial, el señor Noel Manchester y la señora Wendy Marvell. Tan pronto como el duque terminó de hablar, el foco se movió para iluminar la mesa donde estaban sentados Noel y Wendy, exponiéndolos instantáneamente bajo la luz brillante. Esto era problemático. Con tanta atención, los problemas y las obligaciones sociales eran inevitables, algo que Noel esperaba evitar. Ahora, declaró oficialmente inaugurado el banquete. Al concluir el discurso del duque, las luces del pasillo volvieron a brillar y los tres comieron algunos aperitivos para llenar sus estómagos. Poco después, una multitud se reunió a su alrededor, sin duda debido al anuncio del duque, ya que muchos querían familiarizarse con la pareja. Esto los convirtió en las estrellas de la noche, pues ¿quién no querría conocer a alguien capaz de curar enfermedades tan difíciles? Para los nobles, que tenían riqueza y territorio, la salud era mucho más importante que el dinero. Ya no les importaba mucho la riqueza, pero la salud era algo que a menudo el dinero no podía comprar. Y lo que siguió fue un aluvión de presentaciones, voces superpuestas mientras los tres eran rodeados. No había forma de comer bien así. Incluso después de todos estos años, Noel aún no se había acostumbrado a tales obligaciones sociales. Se preguntó cómo había lidiado Mon con situaciones como estas en aquel entonces. Dado su mal carácter, probablemente había ignorado por completo a los nobles. Después de un rato, la multitud finalmente se dispersó y la paz regresó a su mesa. Señor Noel, ¿por qué vino toda esa gente hace un momento? Preguntó Wendy confundida. ¿Por qué? Solo querían conocernos, respondió Noel con impotencia. Pero Wendy no entendía por qué era necesario. Era algo que probablemente no comprendería sin experimentar personalmente las dinámicas sociales del poder y el prestigio. Olvídalo, solo comamos. Estos filetes están deliciosos y hay cantidad ilimitada. Noel colocó un plato de filete frente a Wendy. Wendy comenzó a comer con cuchillo y tenedor, pero estaba claro que no estaba acostumbrada. Quizás era debido a sus hábitos, o tal vez simplemente no podía relajarse en esa atmósfera. Mientras tanto, Carla casi había terminado de comer, después de haber devorado 3 pescados a la parrilla, y parecía bastante llena. PD. Accede a los capítulos/series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos/series completos en https www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 87. Baila. 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 A medida que el ritmo ascendente y descendente de la música jazz llenaba el aire, la atmósfera del salón de banquetes se volvía cada vez más vibrante y alegre. Un grupo de damas de la nobleza, elegantemente vestidas, se levantó de sus asientos y se dirigió con elegancia al espacio abierto del centro. Los caballeros, igualmente elegantes, se levantaron y abrazaron a las damas, comenzando a bailar con gracia bajo la tenue luz. Un joven algo falto de tacto se acercó a Wendy. ¿Me permites este baile? Preguntó cortésmente. ¿Conmigo? ¿Un baile? Wendy se quedó confundida por un momento. Sí, señorita. ¿Puedo invitarla a ser mi pareja de baile? El joven hizo una reverencia cortés. A juzgar por sus modales, era claramente un joven noble. Wendy no sabía cómo negarse. ¿Qué hago? No sé bailar, miró primero a Carla, pero ésta solo negó con la cabeza, impotente. Esto era algo que Wendy tenía que afrontar sola. Después de todo, la invitación iba dirigida a ella. Si Carla intervenía ahora, podría armar un escándalo o causar complicaciones innecesarias. Sin otra opción, Wendy recurrió a Noel en busca de ayuda. Le dio una suave patada para llamar su atención. Noel, al ver su expresión de preocupación, comprendió de inmediato la situación. Hasta entonces había estado observando la sala en silencio, pero ahora dio un paso adelante. Disculpas, pero esta señorita ya tiene pareja, dijo Noel, poniéndose protectoramente frente a Wendy. El joven noble pareció decepcionado. Qué lástima. Noel se volvió hacia Wendy y le tendió la mano como un auténtico caballero. Señorita Wendy, ¿me concede este baile? Noel, no sé bailar, dijo Wendy preocupada. ¿Y si te piso? Solo sigue mi ejemplo. Solo bailaremos un rato, le aseguró Noel. Wendy se dio cuenta de que Noel acababa de ayudarla a salir de otra situación incómoda, y esta invitación al baile era parte de ello. Tras un momento de vacilación, le puso la mano en la de él.
Juntos, caminaron hacia el centro de la pista de baile. Sin embargo, Noel sintió un poco de presión. Wendy no tenía absolutamente ningún conocimiento de baile, por lo que el ritmo y la dirección tendrían que venir de él. Se recordó a sí mismo. No puedo arruinarlo. Si lo hago, nos convertiremos en el hazmerreír de todo el banquete. No te pongas nerviosa. Aunque me pises, no pasa nada. Solo intenta mantener el ritmo, le dijo a Wendy con dulzura, dándole una breve charla de ánimo antes de empezar. Wendy asintió. Sintió que sus nervios se calmaban un poco. Después de todo, tenía a alguien de confianza guiándola. Noel empezó a mover los pies y Wendy lo siguió. Al principio, ambos lograron mantener una buena sincronía. Pero a medida que el ritmo se aceleraba, Wendy empezó a perderlo, quizá porque los movimientos de Noel eran demasiado rápidos. Al darse cuenta de esto, Noel disminuyó la velocidad. Aún así, ocurrió lo inevitable. Wendy le pisó el pie. Lo siento mucho, Noel. Jadeó ella, nerviosa. Está bien. No te preocupes por las cosas pequeñas. Solo concéntrate en mis movimientos, dijo Noel con la paciencia de un maestro. Lo intentaré lo mejor que pueda. Dijo Wendy con determinación. Tras ese breve contratiempo, los movimientos de Wendy se volvieron más ágiles. Empezó a seguir los pasos de Noel, quien respiró aliviado. Con Wendy adaptándose bien a su ritmo, Noel ahora podía dirigir con más facilidad. Sus pasos se volvieron más ligeros, ágiles y cada vez más a tono con los de él. Si no hubiera sido por ese paso en falso anterior, Noel podría haber creído que Wendy era una dama noble que asistía regularmente a ese tipo de veladas, pero claramente no lo era. Lo estás haciendo muy bien. Sigue así, la elogió Noel. Wendy se sonrojó. Era su primer baile formal, y sin embargo, allí estaba, bailando en el centro del salón. Parecía una experiencia única. Poco a poco, Noel empezó a guiarla a través de movimientos más intrincados. Wendy, cada vez más atrevida, la seguía. Las dos movían como parejas experimentadas. A veces haciendo reverencias, a veces mirándose, con los pies bailando en armonía. Tan elegante y equilibrado, pero con un trasfondo de emoción melancólica. Cuando la música llegó a su clímax, Noel levantó repentinamente a Wendy en el aire. En ese instante, ambos se convirtieron en el centro de atención de todo el banquete. Siguió un aterrizaje perfecto. Su vals, antes suave, dio paso a un baile animado. Todos los demás en la pista de baile se detuvieron. Solo Noel y Wendy continuaron bailando, cautivando a todos los invitados en el salón. Pero ninguno de los dos se percató de la atención. Absortos en el momento, simplemente disfrutaron de la alegría del baile. Finalmente, la música terminó abruptamente. Los dos posaron para la final perfecta. Se escuchó un estruendoso aplauso. Rodeados de los vítores y la admiración del público, finalizaron su baile. Wendy se dio cuenta de repente de lo bien que se sentía ser vista, aplaudida y apreciada por los demás. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de confianza. Quizás sí hay cosas que también puedo hacer bien. Ambos bailarines estaban empapados en sudor, pero exultantes. Hacía mucho tiempo que Noel no disfrutaba tanto. Aunque solía asistir a banquetes, rara vez bailaba. Por suerte, había practicado antes, y esa práctica finalmente había dado sus frutos. Los dos regresaron a su mesa. Carla miró fijamente a Wendy, sintiendo que algo había cambiado. ¿Qué pasa, Carla? ¿Tengo algo en la cara? Preguntó Wendy con curiosidad. No sé, simplemente siento que has ganado un poco más de confianza, respondió Carla. ¿En serio? Preguntó Wendy, bajando la cabeza tímidamente. Supongo que no, dijo Carla con severidad, pero luego añadió. Pero ese baile fue realmente impresionante. ¿En serio? Los ojos de Wendy brillaron de emoción. Carla le dio un firme asentimiento. Mientras tanto, Noel fue a buscar 2 vasos de jugo. Uno para él y otro para Wendy. Debes tener sed, dijo, entregándole un vaso. Wendy tomó la bebida y la bebió lentamente. La última parte del baile fue increíble, dijo Noel, sin poder contener sus elogios. Al oír los halagos de todos, Wendy se sintió aún más tímida. ¿Qué pasa hoy? Tanta gente me está elogiando, pero se siente bien. El banquete casi termina, le recordó Noel. Pero no podemos irnos todavía. Es cuestión de etiqueta. Wendy asintió. Comprendió que asistir a un banquete implicaba seguir sus costumbres sociales. Se sentó erguida con aplomo. Carla, mientras tanto, lanzó una mirada desdeñosa a las demás damas nobles, probablemente aún atormentada por lo aterradoras que habían sido antes.
Noel continuó escaneando el pasillo, permaneciendo alerta ante cualquier cosa inesperada. Nota del autor. El título del capítulo es un homenaje a Haruki Murakami. ¿Hay algún fan de su obra por ahí? PD. Accede a los capítulos / series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos / series completos en https www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 88. El cerebro, Uski. El baile anterior había llevado el banquete a su punto culminante, pero ahora había llegado el momento de la caída del telón. El gran salón volvió a oscurecerse. Noel no le dio mucha importancia. Probablemente se trataba de otro de los gestos dramáticos del duque. Igual que antes, cuando oscureció justo antes de su anuncio. Noel esperaba que las luces volvieran en cualquier momento. Después de todo, al duque Aurelius le encantaba jugar con el suspense. Así que Noel permaneció sentado, anticipando esa deslumbrante luz. Pero entonces un círculo mágico rojo apareció de repente en el centro del salón, cubierto de intrincados símbolos. Parecía ser un hechizo de activación retardada. Llamas carmesí estallaron e iluminaron toda la sala. Una oleada de fuego tras otra rugió desde el suelo como una bestia furiosa, como si la mansión entera estuviera a punto de ser devorada. Las llamas carmesí se volvieron de un azul fantasmal, ardieron más calientes y salvajes, envolviendo todo el salón de baile. Se desató el caos. Gritos, estampidas y pánico absoluto invadieron el otrora elegante salón de banquetes. Noel permaneció sentado. Sabía que no era así. Cuanto más caótica era la situación, más se debía mantener la calma. Quienquiera que haya desencadenado este caos probablemente estaba en algún lugar cercano, observando el pánico con diversión. ¿Qué está pasando? Wendy miró a su alrededor el caos. Sea lo que sea, lo mejor que podemos hacer ahora mismo es quedarnos aquí, aconsejó Carla con calma. Tenía razón. Moverse sin un plan solo empeoraría el caos. Y efectivamente, las lámparas de araña volvieron a la vida. Quizás el equipo de mantenimiento había restablecido la electricidad. Resultó que solo la pista de baile había sido alcanzada por la explosión. El resto del salón estaba intacto. Quizás se trataba de una broma cruel. Jajaja. Y un hombre con una capa oscura apareció en el campo de visión, riendo salvajemente mientras presionaba una daga contra la garganta del duque Aureli. Tu vida, se burló, ahora está en mis manos. Así que eras tú, dijo el duque con una expresión extrañamente tranquila. ¿Pero qué es exactamente lo que quieres? Incluso con una espada en la garganta, el duque Aurelius no mostró miedo. Esta serenidad era la de un hombre poderoso. ¿Me preguntas qué quiero? No finjas que no sabes lo que has hecho. ¿De verdad necesitas que te lo recuerde? Gruñó el hombre de la capa. Siempre me he comportado con integridad. A diferencia de ti, irrumpir en el banquete de un noble e intentar asesinarlo. ¿Intentas matar a una de las estrellas en ascenso del reino? Ladró el duque, firme. Tenía razón. Asesinar a un noble era un delito capital en el reino, con leyes estrictas contra ello. Mi vida no vale nada. Pero la tuya lo vale todo. Cambiar mi vida por la tuya es un precio que estoy dispuesto a pagar, gruñó el hombre de la capa, lamiendo su daga con una sonrisa inquietante. ¿Estás loco?, espetó el duque. Desde el momento en que cedí al odio, dejé de ser humano, rió el hombre. Me convertí en un demonio. Solo un pequeño corte, continuó, y esta linda y pequeña espada acabará con tu vida aquí mismo. Noel ya había visto suficiente. Había aceptado este encargo. Si el cliente, el duque Aurelio, muriera ahora, las consecuencias serían graves. No solo su recompensa quedaría anulada, sería como si el trabajo nunca hubiera terminado, sino que su reputación y su posición como alquimista sufrirían graves daños. Espada de viento. Con precisión milimétrica, Noel lanzó la hoja de viento directamente a la muñeca del hombre. Como era de esperar, la daga cayó al suelo con estrépito. El duque reaccionó con rapidez, tomando la espada y clavándola directamente en el pecho del asaltante. No dudó, porque dudar podía significar la muerte. Noel rápidamente protegió los ojos de Wendy. Esto no era algo que ella debería estar viendo. Pero justo cuando pensaban que todo había terminado, el atacante se disolvió en humo negro, dejando atrás solo una capa desechada. Al calmarse el caos, solo Noel y el duque Aurelius permanecieron en la sala. Estaban a punto de discutir la identidad del asaltante encapuchado cuando, después de todo, calculé mal. Una voz resonó entre las sombras. Una nueva figura apareció ante sus ojos.
Lo sabía, tú eres el que está detrás de todo esto. El hechicero maldito, Usky. Gritó el duque. Así es, dijo Usky con una sonrisa siniestra. Pero no esperaba que rompieras mi veneno y maldición. Alguien debió ayudarte. Simplemente busqué curanderos competentes para mi esposa. Resulta que sabían qué hacer, respondió el duque rotundamente. A Usky no le interesaba discutir. Invocad a los no muertos, cantó oscuramente. Un charco negro comenzó a extenderse desde el centro del salón, donde antes estaba la pista de baile. Parecía devorar todo lo que tocaba. En cuestión de segundos, se expandió de un charco a un pozo oscuro y arremolinado. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Noel, desconcertado. Para Noel, el charco negro no parecía amenazante. No se corroía ni se quemaba. ¿Era solo un adorno? De repente, innumerables sombras surgieron del pozo negro. Al tomar forma, decenas de soldados espectrales negros emergieron y comenzaron a flotar sobre el salón de baile. Mantente alerta. No dejes que te toquen, advirtió Noel. Conocía esta magia. La usaba José Porla, antiguo maestro de Phantom Lore. Estos soldados no eran simples ilusiones. Drenaban la fuerza vital de cualquiera que tocaban. Era una magia oscura y cruel. Impresionante. No muchos reconocen este hechizo, dijo Usky con un retorcido sentido de orgullo. Noel lanzó una ráfaga de cuchillas de viento contra los soldados espectrales. Su magia los atravesó limpiamente, pero las sombras se recompusieron al instante. Sin desanimarse, lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Esto es interminable, Noel apretó los dientes. Entonces, una imagen borrosa cruzó el pasillo. Una nueva figura moviéndose a una velocidad increíble. Se abalanzó directamente hacia el duque Aureli. Noel entrecerró los ojos y calculó la trayectoria. Overclock. Windblade. Una ráfaga de viento muy afilada se dirigió hacia la figura, pero en un abrir y cerrar de ojos, la espada de viento desapareció en el aire. ¿Qué? Noel estaba atónito. Su Overclock Windblade había desaparecido como si nunca hubiera existido. ¿Qué clase de monstruo era este? Involuntariamente respiró profundamente. PD. Accede a los capítulos / series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos / series completos en https www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 89. Batalla feroz. No fue hasta que la figura junto al duque se enfocó que Noel finalmente se relajó. Era el mayordomo, Sebas. Por fin lo lograste, exhaló el duque Aurelius. No se había atrevido a respirar hacía un momento. La situación había sido realmente peligrosa. Pero con su mayordomo personal de confianza ahora a su lado, finalmente pudo bajar la guardia. Así que es el mayordomo más poderoso de la capital, Sebas. ¿Qué te hizo decidir convertirte en el perro faldero de Aurelius?, espetó Usky, furioso. El señor siempre me ha tratado bien. Y no soy el perrito faldero de nadie, respondió Sebas con frialdad y los dientes apretados. Eso es justo lo que piensas, se burló Usky. Con un movimiento de voluntad, una horda de soldados de las sombras voló hacia el duque Aurelius. Sebas entró en acción. Una mancha de luz blanca atravesó la habitación. Los soldados de la sombra se desintegraron al instante en tenues volutas de humo. A diferencia de antes, no se recompusieron. Desaparecieron por completo, absorbidos por la tierra. ¿Qué tipo de técnica usaste?, preguntó Usky, desconcertado. Simplemente anulé tu magia, respondió Sebas, como si no fuera nada. Ah. Entonces veamos si puedes bloquear esto, dijo Usky con un tono de voz más emocionado. Ahora la cosa se pone interesante. Del pozo negro emergieron más figuras, el doble que antes. Una tras otra, las sombras surgieron del suelo, como si intentaran salir de la tierra. Un enorme sudario negro cubría todo el salón. Extrañas figuras se retorcían por las paredes, extendiéndose como una plaga, hasta alcanzar el techo. Una oscuridad espesa y maldita inundó el salón. De este vacío creciente, un gigantesco soldado espectral comenzó a tomar vida. Unos ojos rojos sangre, llenos de odio y rabia, brillaron en la oscuridad, y un grito escalofriante brotó de sus fauces. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Noel con incredulidad. Ni idea, respondió Sebas desde un costado. Pero Noel percibía que esta entidad era mucho más fuerte que las anteriores. Irradiaba un aura violentamente inestable. Pura hostilidad en forma de sombra. La criatura dejó escapar una risa escalofriante y distorsionada. ¿Qué? El sonido envió escalofríos por sus espinas.
Magia del viento. Intercambio difusión del trueno. Los relámpagos bailaban salvajemente sobre el suelo ennegrecido, un dragón de trueno rugiente se retorcía bajo sus pies, crepitando ruidosamente mientras su poder aumentaba. Toda la sala se convirtió en una zona de electricidad de alto voltaje, con relámpagos invisibles que parpadeaban en el aire. El dragón chilló y se elevó, enfrentándose al espectro oscuro. Las dos fuerzas se enfrentaron en el aire, enfrascadas en una feroz batalla. Pero era evidente que el dragón del trueno tenía la ventaja. Superioridad elemental. El dragón se enroscó con más fuerza y comenzó a canalizar toda su energía hacia sus colmillos. Con una última embestida, atacó al espectro. Ambas fuerzas se neutralizaron en una brillante explosión de luz y sombra. Magia de rayos, qué problemático, murmuró Usky, visiblemente inquieto. Flechas de sombra fantasma, cantó con un movimiento de su mano. El suelo estalló en una serie de flechas espectrales oscuras. Sin embargo, el campo eléctrico persistente disminuyó considerablemente su potencia. Noel saltó en el aire, esquivando por poco una lluvia de flechas. Pero estas, al impactar en las paredes en sombras, rebotaron hacia él. ¿Qué demonios es esto?, maldijo. Déjame esas flechas a mí, dijo Sebas al ver la dificultad de Noel. En un abrir y cerrar de ojos, Sebas desapareció de nuevo. Una luz blanca iluminó la habitación mientras las flechas eran destrozadas una tras otra. En segundos, volvió al lado del duque, como si nunca se hubiera movido. Noel, no te preocupes por mí. Sebas me protegerá, le aseguró el duque. Con esto, Noel finalmente pudo soltarse. Su aura cambió. Ya no hubo dudas. Magia de viento. Intercambio disipar. Una luz deslumbrante irrumpió, disipando las sombras del pasillo. Algunos fragmentos de las paredes comenzaron a reaparecer bajo la oscuridad. HMPH, interesante, magia disipadora de tipo luz también, murmuró Usky, mirando a Noel con una retorcida admiración que le envió escalofríos por la espalda. Era el tipo de mirada que uno dirige a algo que desea poseer. Noel odiaba ese tipo de mirada. Pero trucos como ese no te servirán de nada. Usky comenzó un conjuro en una lengua desconocida. A su alrededor, las sombras convergían, arrastrándose por el suelo hacia él. Uno a uno, subieron por sus brazos, cubriendo su cuerpo de oscuridad y formando una armadura de sombra. Eres impresionante, chico, dijo Usky con una sonrisa desquiciada. Así que te daré la peor muerte posible. Solo si puedes lograrlo, respondió Noel sin inmutarse. Paso de sombra. En cuanto habló, Usky desapareció, precipitándose al suelo. Una sombra oscura se deslizó rápidamente por el suelo, apuntando directamente hacia Noel. Magia del viento. Intercambio campo electromagnético. Un tenue crepitar púrpura estalló alrededor de Noel, expandiéndose en ondas ondulantes. La electricidad viajó a través de las sombras. Obligado a salir de su sigilo, Usky se levantó de un salto, haciendo una mueca. Incluso con su armadura de sombra, sentía un hormigueo doloroso en el cuerpo, incapaz de resistir por completo la corriente eléctrica. Apretó los dientes. El combate cuerpo a cuerpo era una mala idea. Esperaba terminar la pelea rápidamente, pero se estaba alargando. Y con Sebas protegiendo al duque, no tuvo oportunidad de lanzar un ataque furtivo. No lo aceptaré, gruñó Usky. Tiene que haber una manera. Todos los que quiero muertos, mueren. Sus ojos rojos sangre brillaron con más intensidad. De debajo de su capa, sacó una pequeña botella de líquido rojo. Sin dudarlo se lo bebió todo. Noel no sabía qué era, pero podía sentir su energía siniestra. Era peligrosa, profundamente maligna. Usky gimió de dolor, su cuerpo se retorcía y se transformaba bajo los efectos de la poción. Sus ojos, antes carmesíes, se volvieron negros como el azabache. Dos orejas comenzaron a crecerle en la cabeza y su nariz se estiró hacia afuera. Todo su cuerpo se hinchó rápidamente, su capa se rasgó por las costuras. Un pelaje áspero y negro le brotó por la piel. ¿Y qué demonios es esto?, murmuró Noel, alarmado. La presión que Usky emitía ahora era casi idéntica a la de un lobo de nieve. Una bestia poderosa y salvaje. Y aún así Noel no podía quitarse la sensación de que esto estaba mal. Su linaje se sentía inferior. Como una variante menor. PD. Accede a los capítulos / series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos / series completos en https www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 90.
Duelo con el Husky. Un extraño viento demoníaco surgió del cuerpo del Husky, extendiéndose en todas direcciones. Torbellinos negros arrasaron todo el recinto, y el gran salón de banquetes se derrumbó al instante. De pie sobre la plataforma, el duque Aurelius ni siquiera se dio cuenta de lo que ocurría antes de desplomarse. Por suerte, Sebas fue lo suficientemente rápido como para atraparlo a tiempo. Noel también sintió que algo andaba mal. Sus piernas empezaron a temblarle ligeramente. Maldita sea, ¿cómo fue que me encontré con algo así? Murmuró en voz baja. Yo cubriré la retirada del duque, tú deténlo, dijo Sebas, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció con el duque en sus brazos, moviéndose a una velocidad imperceptible para el ojo humano. Wow, el Husky ni siquiera consideró a los dos que acababan de escapar como amenazas. Ahora, sus ojos estaban fijos en Noel, quien podía percibir claramente la sutil hostilidad que emanaba de la bestia. Magia del viento. Intercambio trueno furioso. Un estallido de relámpagos violetas aulló por el aire y, bajo el control de Noel, se dirigió directamente hacia el Husky. La corriente eléctrica púrpura era deslumbrante, casi cegadora, como un dragón de trueno desatado sobre el mundo. Rayos se enroscaron con fuerza alrededor del Husky, envolviéndolo en su feroz abrazo. El Husky olfateó suavemente, captando el olor a quemado en el aire y percibiendo el peligro subyacente. De un solo salto, se desvió hacia un lado. Al instante siguiente, el lugar que acababa de ocupar fue engullido por docenas de dragones relámpago, dejando un cráter negro y abrasador, y persistentes arcos de electricidad. Pequeñas chispas bailaban sobre el pelaje negro del Husky, pero no eran más que estáticas, lejos de ser letales. Sus profundos ojos negros estaban fijos en Noel. Hacía un momento, ni siquiera lo había tomado en serio. Pero ahora, ese mismo humano se atrevía a contraatacar. ¡Abuelo! El Husky echó hacia atrás su orgullosa cabeza y emitió un aullido penetrante. Otra ola de viento demoníaco se alzó. El viento levantó ladrillos, piedras y polvo del suelo destrozado, esparciendo escombros por el aire. La noche, ya oscura, se volvió aún más amenazante, envuelta en una penumbra fantasmal. Alquimia. Onda sísmica. Centrada en Noel, una onda de magia terrestre de color amarillo pálido comenzó a expandirse hacia afuera en anillos concéntricos. El viento demoníaco negro chocó con la onda sísmica, dispersando el polvo por completo. De repente, el Husky desapareció, solo para reaparecer justo frente a Noel. Levantó su orgullosa cabeza con calma, como para burlarse de él. Humano, eres patético. La enorme cabeza de la bestia se alzaba a escasos centímetros del rostro de Noel. La presión era idéntica a la que había sentido al enfrentarse al rey lobo plateado. Pero quizás debido a esa experiencia, Noel no tenía tanto miedo esta vez. Viento veloz. Dispersión de 1000 hojas. Un torbellino de viento verde se arremolinó alrededor de Noel, y con un solo pensamiento, desató cientos de cuchillas de viento sobrecargadas. Se dispersaron como hojas caídas en todas direcciones. Aprovechando el retroceso de las cuchillas, Noel también se alejó del Husky. Una por una, las cuchillas de viento overclockeadas golpearon el cuerpo del Husky, pero solo lograron afeitar un poco de su pelaje. Su cuerpo central permaneció ileso. El Husky abrió la boca, acumulando energía negra en su interior. Una ola de calor la siguió. La energía negra se había transformado en fuego infernal. Las llamas negras se extendieron rápidamente por el suelo. Noel las reconoció. La leyenda decía que los perros guardianes del infierno podían respirar estas mismas llamas. ¿Podría ser que la poción que bebió el Husky antes lo hubiera transformado en un perro del infierno? Los legendarios sabuesos del infierno eran feroces y sanguinarios, difíciles de matar. Pero, como la mayoría de las criaturas demoníacas, temían la luz. El Husky, claramente en posición de dominar, ahora mostraba una mirada llena de partes iguales de confianza, frío desdén y diversión despreocupada. No se tomaba la batalla en serio. Simplemente jugaba con su presa. La resistencia humana le resultaba divertida. Con un potente pisotón, el Husky destrozó el suelo bajo sus pies. Una onda expansiva se extendió, rápida y feroz, con un poder destructivo abrumador. Viento veloz. Intercambio escudo ligero. Un resplandor dorado estalló, envolviendo a Noel en una luz protectora. Una ola, luego otra, luego una tercera. Las ondas de choque impactaron la barrera de Noel. Al principio, el escudo de luz resistió, pero pronto comenzaron a formarse grietas bajo el implacable ataque. Maldita sea, ¿cuándo volverá Sebas? No aguanto más, murmuró Noel frustrado.
Lo que se suponía que sería una misión sencilla se había convertido en una desesperada batalla de vida o muerte. De repente, el husky saltó hacia adelante, saltando alto en el aire. Su figura bloqueó la luz de la luna, descendiendo con una fuerza opresiva que parecía como si el cielo se derrumbara. Viento veloz. Tornado del olvido. Un tornado negro ascendió en espiral desde el suelo, mucho más poderoso que el viento demoníaco anterior. La magia del viento era aterradora por su omnipresencia, y ésta había alcanzado su máximo esplendor. El tornado del olvido era un vórtice retorcido de color negro azabache. Cualquier piedra, ladrillo o escombro atrapado en su atracción se desintegraba al instante. Cualquiera que fuera sorprendido en esa situación, incluso un poco descuidado, sería destrozado. Entre los violentos aullidos del tornado se oían los débiles gritos del husky. No salió ileso. Tenía varias heridas leves en el cuerpo. Goteo, goteo, la sangre del husky cayó al suelo, de un color negro intenso. Al tocar la tierra, se evaporó al instante en humo oscuro. ¡Aueo! Rugió el husky con furia. Sus ataques se volvieron más feroces. Se lanzó directo hacia Noel, golpeando la tierra con sus cascos. Ni siquiera el furioso tornado del olvido lo hizo dudar. A Noel se le encogió el corazón. Viento veloz. Parpadeo. Noel inmediatamente amplió la distancia entre ellos. Dentro del tornado, el husky estaba cubierto de cortes y heridas. Pero no se rindió. Levantó la cabeza y arrojó 3 chorros de fuego infernal al vórtice. Las llamas negras y los vientos oscuros se entrelazaron violentamente. Las llamas infernales devoraron el tornado de Oblivión, dejando solo un campo de fuego negro desenfrenado. De pie entre las llamas como una bestia del inframundo, el husky comenzó a transformarse de nuevo. Algo en su cuello palpitaba, como si algo estuviera a punto de liberarse. ¿Qué demonios es esta cosa? Noel no pudo evitar quejarse. Simplemente no moría. Y ahora, parecía estar evolucionando. Viento veloz. Intercambio cañón de fotones. Una luz radiante se concentró en la mano de Noel, brillando con fuerza en la noche. Incluso el viento cambió, atraído hacia él. La abrumadora energía luminosa se condensó en un pequeño orbe. Entonces, ¡bang! El orbe salió disparado hacia adelante como una bala, atravesando el cráneo del husky en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás un agujero negro y sangriento. Por fin se acabó, exhaló Noel aliviado. Pero el husky no se cayó. De su cuello, una masa negra y palpitante empezó a crecer de nuevo. PD. Accede a los capítulos / series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos / series completos en https www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 91. La 34ª batalla con el husky. La masa carnosa seguía creciendo lentamente, tomando forma gradualmente. Se estaban formando 2 nuevas cabezas. Maldita sea, realmente es un sabueso del infierno, maldijo Noel en voz baja. Solo una cabeza ya había sido difícil de manejar, y ahora le habían crecido 2 más. ¡Ay! Esta transformación inesperada tomó a Noel completamente por sorpresa. ¿Puede hacer eso también? Se sintió completamente perdido. Apenas había podido resistir antes, y ahora la cosa había evolucionado. ¡Awoo! GRRR, con un rugido furioso, las 2 cabezas del cerbero exhalaron simultáneamente una ráfaga de fuego infernal de color negro violáceo. El suelo bajo sus pies se corrompió, adquiriendo un retorcido tono negro violáceo. Las llamas siguieron expandiéndose, rodeando por completo a Noel. En ese momento, un destello de luz blanca atravesó la oscuridad y las llamas de color negro violáceo se extinguieron instantáneamente. «Lo ha hecho bien, señor Noel», dijo Sebas con calma. ¿Está a salvo el duque?, preguntó Noel con urgencia. El duque está en un lugar seguro. Pero por ahora, centrémonos en el asunto en cuestión, respondió Sebas. Agua. GRRR. El husky saltó por los aires, desplegando repentinamente sus enormes alas en pleno vuelo. Desde el cielo, desató oleadas tras oleadas de llamas negras. No podemos permitir que esto continúe. Si continúa, la mansión del duque será destruida, dijo Sebas, visiblemente disgustado. Como mayordomo del duque y guardián de este territorio, no podía permitir que el husky se descontrolara. Llevas mucho tiempo luchando. Deberías descansar. Ahora yo me encargo del frente, dijo Sebas. ¿Vas a luchar contra esa cosa en combate cuerpo a cuerpo? Noel no podía creer lo que oía. ¿Estás loco? Nadie lucha contra algo así de cerca. Está bien.
En combate cuerpo a cuerpo, soy el más fuerte, dijo Sebas con claridad. Con un movimiento fluido, Sebas se elevó al cielo, sin usar magia, pero de alguna manera flotó en el aire. La mandíbula de Noel casi toca el suelo. ¿Era eso siquiera humanamente posible? El Husky, al ver un nuevo oponente y uno formidable, además, cambió de objetivo de inmediato. Sus garras brillaron con un fuego negro violáceo y, sin dudarlo, se abalanzó sobre Sebas. Sebas agitó casualmente su mano derecha y las llamas infernales se dispersaron instantáneamente. Viento veloz. Intercambios flechas ligeras. Docenas de flechas radiantes surgieron en el aire. Bajo el control de Noel, se dispararon con precisión milimétrica, atravesando el cuerpo del Husky una tras otra. ¡Auau, grr! Aulló el Husky. ¿Qué gritas? Gruñó Sebas, asestando un uppercut justo debajo de una de las cabezas. El Husky, en el aire, se retorció violentamente en el aire por la fuerza del golpe. Sus ojos brillaron rojos de rabia mientras desataba un torrente de ondas de choque negras desde sus mandíbulas. Sebas simplemente agitó su mano y las ondas negras desaparecieron en el aire. Es increíble, pensó Noel, asombrado. Viento veloz. Red de viento. Un viento poderoso se condensó en una forma sólida, una red enorme que atrapó al Husky. Sus dos alas negras forcejearon desesperadamente, pero no pudieron liberarse. Ya es hora. Lo he contenido. Gritó Noel. Procede a darle una paliza como es debido, respondió Sebas, flotando fríamente en el aire. Su mirada se agudizó y sus puños parecieron brillar. Un golpe tras otro, cegador e imposible de rastrear, llovía. Cientos de puñetazos impactaron el cuerpo del Husky. Este gemía de dolor bajo la implacable descarga. Cuando el asalto finalmente terminó, el Husky estaba plagado de heridas. Sus alas negras se desplomaron y desaparecieron. Claramente ya no tenía fuerza para mantenerlas. Sebas, sin embargo, parecía lleno de energía. Hacía tiempo que no me desahogaba así, dijo con una sonrisa. Aterrador, pensó Noel. Ni siquiera un miembro de los 10 santos podría ser más fuerte que este tipo. ¿Por qué demonios alguien como él trabaja de mayordomo? Bueno, probablemente tenía sus razones. No le correspondía a Noel entrometerse en los asuntos personales de nadie. El Husky ahora estaba desplomado en el suelo, luchando incluso para mantenerse en pie. Pero Sebas no había terminado. Con un parpadeo, desapareció y reapareció justo enfrente de la bestia, mientras sus puños continuaban su ataque. Rugido. Bramó el Husky desesperado. Todo su cuerpo comenzó a expandirse de nuevo, de forma inquietante. Brillaba tenuemente con una luz púrpura negruzca. Se va a autodestruir. Señor Sebas. Advirtió Noel desde la distancia. Lo sé, asintió Sebas con calma. Pero sus movimientos no se detuvieron. Con un rápido golpe, atravesó el pecho del Husky. La sangre negra brotó violentamente. Entonces, con un brazo, Sebas arrancó un corazón negro y, justo ante los ojos de Noel, lo aplastó con su mano desnuda. El cuerpo del Husky se desintegró en fragmentos en el aire. Al ver cómo la bestia se desvanecía, Noel se desplomó en el suelo. Hacía tiempo que sus fuerzas se habían agotado. Llevaba un tiempo exigiéndose al límite. Sebas lo atrapó inmediatamente antes de que cayera al suelo. Lo hizo bien, señor. Me aseguraré de que el duque aumente su comisión, dijo Sebas. Por supuesto, pensó Noel. Los duques sí que tienen dinero para gastar. Decir aumentar la recompensa así como así, y ahora el salario de esta misión podría incluso igualar al de un trabajo de rango S. Por cierto, la mansión está medio destruida. El duque no me culpará, ¿verdad? Preguntó Noel, un poco avergonzado. El campo de batalla a su alrededor estaba en ruinas. Los edificios estaban reducidos a pilares, los árboles estaban quemados hasta convertirse en cáscaras negras, y el suelo estaba agrietado y marcado con profundas grietas. Esta factura de reparación, mi amo se encargará de ella, dijo Sebas después de un breve silencio. No va a presentar ninguna denuncia, ¿verdad? Preguntó Noel de nuevo. Esto fue culpa de Husky. ¿Qué tiene que ver contigo? Noel lo entendió al instante. Así que, incluso después de arruinar toda la propiedad, no me van a demandar. Es un milagro. ¿Y ahora a dónde vamos? Preguntó Sebas. De vuelta a la posada que preparaste para mí, estoy completamente agotado, dijo Noel débilmente. Entendido, respondió Sebas, e inmediatamente salió corriendo a una velocidad vertiginosa por los terrenos de la mansión, levantando nubes de polvo tras de sí. Noel, colgado sobre la espalda de Sebas, quedó atónito por la velocidad.
Velocidad, ¿qué es esto? Pero el viento era demasiado fuerte y sus palabras se volvieron confusas. ¿Qué fue eso, señor? No lo pillé. Gritó Sebas. De vuelta al alojamiento, Wendy y Carla todavía estaban despiertas. Wendy miró a Noel, cubierto de polvo. Señor Noel, ¿se encuentra bien? Estoy bien, solo exhausto. PD. Estos 4 capítulos fueron un arco un tanto experimental. El ritmo de las peleas está empezando a tomar. Espera acción aún mejor en el futuro. PD. Accede a los capítulos / series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos / series completos en https www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 92. Especial entrenamiento de magia de viento de Wendy. Mañana. El comedor de la casa de huéspedes. Noel se había levantado temprano y ya estaba desayunando. Había un periódico abierto sobre la mesa, frente a él. Unas letras en negrita llamaron su atención. La reina de las hadas destruye media ciudad. Solo con el titular, el mensaje era abrumador. Elsa había destruido media ciudad. ¿Qué le pasa, señor Noel? Preguntó Wendy, al ver que Noel estaba boquiabierto. Noel frunció el ceño profundamente. Media ciudad destruida, ¿cuántas cartas de queja recibirá el gremio esta vez? No es nada. Es solo un problema del gremio, dijo, restándole importancia. Entonces deberías ocuparte de ello rápido. Dijo Wendy preocupada. Sí, sí. No dejes que se alargue, añadió Carla mientras bebía un sorbo de leche. Wendy, ¿lo olvidaste? Hicimos una promesa. ¿No íbamos a entrenar magia de viento hoy? ¿De verdad está bien ignorar la situación del gremio? Preguntó Wendy vacilante. Ese es el problema de Erza. Confío en que lo manejará bien. Después de todo, en el mundo de Erza, los clientes siempre eran amables y los enemigos siempre eran fáciles de tratar. Ese era precisamente el tipo de persona carismática que era. Solo entonces Wendy se relajó. Pero no tengo mucho talento, me temo que no podré aprenderlo. No te preocupes. Tienes que creer en ti misma. Solo ten un poco de confianza. La animó Noel. Wendy era una chica diligente y gentil. Noel estaba seguro de que podría aprender magia de viento sin ningún problema. Después del desayuno, los dos salieron para comenzar su entrenamiento. Justo afuera de la casa de huéspedes había un espacio amplio y abierto. Era un lugar perfecto para entrenar la magia del viento. El elemento viento abundaba allí. Incluso un principiante podía extraerlo con facilidad. Carla, todavía inquieta, se unió a la clase para observar. Incluso se podría decir que actuaba como una instructora asistente. Lo demostraré primero, dijo Noel. Siente el viento a tu alrededor. Usa tu corazón para conectarte con el elemento viento. Partículas verdes de luz comenzaron a aparecer, atraídas hacia Noel. Se acumularon lentamente en su mano. Luego, cuando Noel cambió su intención, la luz verde se transformó y se condensó en un orbe verde. Luego el orbe comenzó a transformarse en varias llamas. Esa es más o menos la idea. ¿Lo entiendes? Preguntó Noel tras terminar la demostración. Wendy, por otro lado, seguía sumida en sus pensamientos. Noel pensó que quizá había sido demasiado complejo. Así es como funciona, dijo finalmente Wendy, habiendo comprendido el principio detrás de la magia del viento. Ahora es tu turno. Intenta hacer lo que acabo de hacer. Todos los elementos del viento circundante se pusieron en movimiento, atraídos hacia Wendy. Se reunieron cada vez más personas, muchas más de las que Noel había logrado reunir antes. La afinidad de Wendy ya se inclinaba hacia la magia de viento de tipo apoyo, conocida por su precisión. Eso significaba que su control sobre la magia ya era naturalmente excelente. Su problema no era con el control, sino con la magia ofensiva. En retrospectiva, Noel se dio cuenta de que lo había malinterpretado desde el principio. Todo su enfoque de enseñanza estaba desalineado. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo? Preguntó Wendy al ver a Noel sumido en sus pensamientos. Lo hiciste genial. Tu control sobre los elementos del viento es excepcional, dijo sin contener los elogios. De hecho, la habilidad de Wendy para manipular el viento era incluso mejor que la suya. En cuanto al control elemental, no había nada más que él pudiera enseñarle. Ahora déjame mostrarte un hechizo de viento ofensivo básico. Torbellino. La energía verde se concentró en su mano, formando un círculo mágico brillante. Un vórtice giratorio surgió del suelo.
Wendy observó atentamente, sintiendo el flujo rítmico de la energía del viento dentro del hechizo. Bajo el control de Noel, el torbellino se dirigió suavemente hacia ella. Puedes tocarlo, sentirlo. Es tan suave, dijo Wendy, deslizando su mano en el torbellino. Recuerda esa sensación. La magia del viento es mayormente suave, explicó Noel, pero esa suavidad no significa que carezca de poder. Representa un peligro latente. ¿Peligro latente? Repitió Wendy desconcertada. La mayoría de los magos creen que la magia del viento no es peligrosa. Pero ese tipo de pensamiento puede matarte. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, asintió Wendy, ahora comprendiendo. La magia del viento había estado sujeta a un estereotipo durante mucho tiempo. Muchos magos la asumían como débil o inofensiva, y esa idea errónea podía resultar fatal. Torbellino. La energía eólica verde se concentró en la mano de Wendy. A medida que entraba más viento, su pequeño vórtice comenzó a crecer. Pronto, un gran torbellino se arremolinaba en el suelo, bajo el mando de Wendy. Estás progresando rápido, comentó Noel. A continuación, te enseñaré la espada de viento. Es más ofensiva y puede protegerte cuando la necesites. ¿Espada de viento? Los ojos de Wendy se iluminaron con anticipación. Era un hechizo que ya había visto usar a Noel. Su poder era impresionante, y si lograba aprenderlo, por fin podría proteger a los demás. Espada de viento. Noel comprimió el elemento viento en su mano en forma de una espada y luego lo liberó. Una ola de viento invisible salió disparada, cortando el suelo y dejando tras de sí débiles surcos. Si eso hubiera golpeado a un mago común, habría sido fatal. ¿Entiendes la técnica? Si no, te la puedo enseñar de nuevo. Noel hablaba con suavidad, como un buen maestro. Ahora era mucho más paciente con los alumnos. Probablemente por culpa de ese último entrenamiento, esos mocosos casi lo volvieron loco. Por mucho que les enseñara, no entendían ni lo básico. Había sido realmente agotador. Ahora, Wendy comenzó a intentarlo ella misma, recolectando energía eólica y tratando de darle forma de hoja. Intento 1. Fracaso. Intento N2. Blaine no se lanzó. Y. Intento 10. Fue casi perfecto. Aunque todavía carecía de la versión de Noel, era lo suficientemente fuerte para defenderse. Al final de la mañana, ambos estaban cubiertos de polvo. Después de todo, la magia del viento siempre levantaba tierra y escombros. Entrenar con usted, señor Noel, es realmente relajante, dijo Wendy con una sonrisa. Cuando estaba en el gremio, estudié magia ofensiva, pero por mucho que lo intenté, no pude aprenderla. Pero con tu guía, lo aprendí muy fácilmente hoy. Ella añadió alegremente. Tal vez estés destinado a ser maestro. ¿Un profesor, eh? Pensó Noel. No, gracias. Esta vez tuvo suerte con un estudiante talentoso. ¿Otra vez con esos idiotas sin remedio? Ni hablar. ¿Qué pasa? ¿Dije algo que no debía? Preguntó Wendy, ladeando la cabeza. No, solo, estoy pensando en cosas. PD. Accede a los capítulos / series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos / series completos en https. www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 93. Erza. Ya estoy de vuelta. Abrí las puertas del gremio de una patada. Pero en lugar del caos habitual, gritos, mesas volcadas y explosiones mágicas, había un silencio sepulcral. Todos dentro del gremio se giraron para mirar a Noel, mirándolo con ojos llenos de simpatía. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Algo se sentía ahí raro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se avecinaba una sensación de aprensión. Noel también está pateando la puerta del gremio, ¿eh? No os lo he dicho 1000 veces. No pateéis la puerta del gremio. ¿No me habéis oído? Una voz, casi aterradoramente tranquila, susurró en el oído de Noel. Era una voz que no quería ni oír. Noel giró la cabeza mecánicamente. Cabello rojo carmesí. Rostro bello y severo. Armadura reluciente. Erza escarlata. ¿Has vuelto, Erza? Supongo que la misión salió bien, ¿no? Noel intentó charlar un poco. Todo salió bien. El cliente fue muy amable, dijo con naturalidad. Ah, ya veo. Noel lo entendió al instante. Si quien aceptaba el trabajo era la reina de las hadas, por supuesto que el cliente iba a ser educado. Tenían que serlo. Olvídalo. Hoy te libraré del apuro. Erza suspiró y añadió. Ven a ayudarme. Nos vemos en la estación mañana por la mañana.
No llegues tarde. La boca de Noel se torció. No llegues tarde significaba que tenía que madrugar. Ahí se iba su plan de dormir hasta tarde. No tuvo más remedio que aceptar. Pero era raro que Erza invitara a otros a trabajar. El hecho de que ella lo invitara realmente sorprendió a Noel. Esta sería su primera vez formando equipo con Erza y esperaba que nada saliera mal. Sin embargo, el gremio estalló de emoción. Hacía apenas unos momentos, Erza también había invitado a Natsu y Gray a la misión, lo que ya había dejado atónitos a todos. Ahora, con la incorporación de Noel, contaban con el miembro de apoyo más fuerte de Fairy Tail a bordo. Esto se perfilaba como un equipo de ensueño. ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿Es una misión de clase S? ¿Van a entrar en guerra con otro gremio o algo así? Yo también quiero ir a una misión con Erza, qué envidia, este es probablemente el equipo más fuerte de Fairy Tail hasta ahora, comentó Mirahane desde un costado. Ah, claro. Para el trabajo de mañana, Lucky, tú también deberías ir a Marusi, dijo Mira, llevándola aparte. Espera, ¿no es este el equipo más fuerte? ¿Por qué me necesitas? Preguntó Lucky, desconcertada. Hay una razón, dijo Mira con un suspiro. Erza y Noel suelen aceptar trabajos solos. Si ninguno de los dos está ahí para supervisar, Natsu y Gray seguramente terminarán peleando. La expresión de Mira se ensombreció. Y si esos dos se meten en esto, podrían destruir fácilmente un pueblo entero. Lucky miró a Natsu y Gray, quienes estaban sentados en silencio. Pero bueno, no era una broma. La última vez, solo uno de ellos destruyó media ciudad. ¿Y si fueran los dos? Aniquilación total. Madrugada. Noel todavía estaba en la cama. El viaje lo había agotado y estaba profundamente dormido. Las palabras de Erza de ayer. Ignoradas por completo. ZZZ y estallido. Noel se despertó de golpe. ¿Qué? ¿Una emboscada? ¿Un ataque enemigo? Una figura negra vestida con armadura permanecía en silencio a los pies de su cama. El viento soplaba desde el enorme agujero en su pared. Mi habitación, Noel miró el agujero gigante que se había abierto en su pared. Debería haberme levantado más temprano. Después de reparar el daño, Noel y Erza se dirigieron a la estación de tren de Magnolia. ¿Qué demonios haces aquí también? Gritó Natsu en cuanto vio a Gray en la estación. Debería decírtelo a ti. Replicó Gray. Si vamos a ayudar a Erza, solo Noel y yo nos bastamos. Puedes irte a casa. Y apenas habían llegado y ya estaban discutiendo. Natsu al menos había venido preparado esta vez. Había oído que era una misión de larga distancia y, de hecho, había empacado equipo para el viaje. Por supuesto, Gray también había traído sus propios suministros. Mientras tanto, Lucky estaba sentada torpemente en un banco, acunando un pequeño perro blanco en sus brazos, haciendo todo lo posible para parecer que no conocía a los dos idiotas que peleaban frente a ella. Ese perro blanco era en realidad Plue, su espíritu celestial de la puerta del Kan Menor. Plue tenía un cuerpo blanco suave, una nariz amarilla, manos rechonchas y negras parecidas a mitones y una cola diminuta. Parecía un juguete de peluche. Adorable e inocente. ¿Por qué están peleando otra vez? Preguntó Noel acercándose. Lucky levantó las manos. No lo sé. Empezaron en cuanto aparecieron. Está bien. Así son los magos de Fairy Tail, dijo Noel, sonando más divertido que otra cosa. Pero ¿y Lucky, qué haces aquí? No creo que Erza te haya invitado a esta misión. Lucky sonrió con amargura. Es Mira. Ayer dijo, Noel comprendió al instante. Mira solo quería a alguien cerca que actuara como mediador si Natsu y Gray comenzaban a pelear nuevamente. Perdón por hacerte esperar. Erza finalmente llegó. Al oír su voz, Lucky se relajó de inmediato. Por fin, su salvadora había llegado. Lucky se congeló a mitad del saludo. Detrás de Erza había una montaña de equipaje. Lucky miró su propia mochila. Casi no había nada. ¿Qué pasa con todo ese equipaje? ¿No es un poco excesivo? Exclamó. Natsu y Gray inmediatamente se quedaron en silencio al escuchar la voz de Erza. Hace unos momentos estaban a punto de darse la mano, pero ahora, de repente, se convirtieron en mejores amigos. Vamos a llevarnos todos bien hoy, dijo Gray con una sonrisa. Somos buenos amigos, repitió Natsu. Luego se abrazaron fuertemente. La cara de Noel se crispó. ¿En serio? Es tan falso que duele. Erza, sin embargo, parecía bastante complácida. Ella asintió con aprobación. La armonía es lo más importante.
Un gremio no se trata de pelear, sino de crear lazos entre las personas. Natsu y Gray asintieron al unísono. Somos buenos amigos. Erza entonces se volvió hacia Lucky. ¿Y tú eres? Creo que te vi ayer en el gremio. El corazón de Lucky dio un vuelco. La reina de las hadas acaba de hablar con ella. Esta fue una oportunidad de oro para causar una buena impresión. Sosteniendo a Chloe en sus brazos, Lucky la saludó apropiadamente. Hola. Soy Lucky, nueva miembro del gremio. Mira me pidió que viniera. Por favor, cuídenme. PD. Accede a los capítulos / series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos / series completos en https www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 94. Eisenwald, soy Erza. Encantada de conocerte. Erza se presentó, mirando de vez en cuando por encima del hombro a Natsu y Gray. Al sentir su mirada, los dos inmediatamente se calmaron y actuaron amigablemente nuevamente. Así que tú eres Lucky, la que derrotó a Esmono con un solo dedo. Contigo uniéndonos, estoy segura de que todo estará bien. ¿Derrotaste al mono con un solo dedo? Lucky estaba llena de interrogantes. ¿Quién difundió ese rumor? Ella no había derrotado al mono, lo había hecho Noel. Miró a Noel, quien simplemente la miró con inocencia, como diciendo: no me mires. No divulgaría algo tan tonto. Erza y Lucky estaban enfrascadas en una conversación, pero en el fondo, Natsu y Gray comenzaban a inquietarse nuevamente. Oye. Deja de ponerme el brazo sobre el hombro. Eso es lo que debería decirte. Erza sintió que algo no andaba bien detrás de ella. Se giró para comprobarlo, solo para ver que Natsu y Gray volvían a lucir tranquilos y amigables. ¿Es este el legendario cambio de humor a la velocidad de la luz? Noel no pudo evitar comentar para sí. Supongo que es cierto. Es un placer conocerte también, aceptó finalmente Lucky, reconociendo el elogio de Erza tras un momento de vacilación. Entonces de repente, Natsu miró a Erza seriamente. Erza, me parece bien ir contigo, pero tengo una condición. Las cosas se están poniendo interesantes, murmuró Noel, intrigado. Principalmente, no podía creer que Natsu tuviera el descaro de ponerle condiciones a Erza. ¿Se olvidó de cómo se sentían sus puños? Gray se inclinó y susurró. Oye, ¿estás loco? Estás hablando con Erza. ¿Condición? Adelante, respondió Erza con naturalidad. No le importaba, a menos que fuera escandaloso. Al fin y al cabo, era ella quien pedía ayuda. Cuando regresemos, quiero pelear contigo 1 a 1, dijo Natsu con confianza. Noel lo sabía muy bien. Natsu nunca había ganado una sola pelea contra Erza. Y cada vez, Erza lo había aplastado sin sudar. No seas imprudente. La imprudencia lleva a la perdición. Noel intentó advertirle. Incluso Abby, que volaba por encima, se quedó atónito y con la boca abierta. Al parecer, la audacia de Natsu sorprendió incluso a su propio compañero. Oye, no te precipites. ¿Deseas morir? Preguntó Gray, pasando un brazo sobre el hombro de Natsu. Definitivamente has crecido, respondió Erza con humildad. Aunque todavía no tengo confianza, acepto el reto. Estoy entusiasmado ahora. Gritó Natsu, mientras las llamas estallaban de emoción ante la aceptación de Erza. No provoques disturbios públicos. ¡Bam! Erza golpeó a Natsu, dejándolo inconsciente. Eso fue un KO de un solo golpe, murmuró Noel, sin expresión. Lucky, Gray y Abby se cubrieron los ojos como si no hubieran visto nada. Yo también tengo una condición, dijo Gray de repente con un tono serio, algo que Noel no le había visto antes. No me digas que Gray también quiere desafiar a Erza, estos dos están locos hoy, pensó Noel. Quiero desafiarte, dijo Gray, señalando a Noel. ¿Quieres retarme? Preguntó Noel de nuevo para asegurarse. Gray asintió. Así es. Quiero pelear contigo. Noel realmente no quería aceptar. Pero se dio cuenta de que Erza lo miraba fijamente desde atrás. Está bien, acepto tu desafío, dijo finalmente. La intensa presión desapareció. Noel dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. A bordo del tren, Erza, Abby y Lucky se sentaron a un lado. Los demás se sentaron frente a ellos. Mientras tanto, Natsu estaba recostado en un banco, con el mareo por movimiento atacándolo con fuerza. Noel hizo todo lo posible para cuidarlo. Pero cuando Erza lo vio en ese estado miserable, le dolió el corazón, así que le dio otro puñetazo. Natsu perdió el conocimiento por completo. Eso es demasiado brutal, dijo Noel con la boca crispada.
Lucky tenía líneas negras por todo el rostro y solo Gray permaneció completamente imperturbable, claramente acostumbrado a todo esto. Erza, ¿no deberías decirnos ya cuál es la misión? Preguntó Gray con entusiasmo. Parecía realmente interesado en la tarea. Nuestro enemigo es el gremio oscuro Eisenwald. Parece que planean usar un objeto mágico llamado Lullaby para algo terrible, explicó Erza con calma. ¿Canción de cuna? Exclamaron Lucky y Gray al unísono. Noel los miró. ¿No fue una reacción un poco exagerada? Aún así, también tenía una vaga impresión de Lullaby. La había visto mencionada en un viejo libro de cuentos. Es de la última vez, Lucky recordó cómo, de regreso al gremio, le habían tendido una emboscada y uno de los atacantes había mencionado canción de cuna. ¿Podría estar conectado? ¿Eran aquellas personas de Eisenwald? Es solo una teoría, continuó Erza, pero creo que la figura sombría que los arrastró probablemente pertenecía al círculo íntimo de Eisenwald. Probablemente querían evitar que se revelara su plan. Eso parece seguro. Entonces, ¿cuál es exactamente su plan? Preguntó Lucky con expresión inquieta. Erza explicó más detalladamente. Mientras regresaba de una misión, se detuvo en un bar de magos en Ciudad Onibus. Allí, algunos magos borrachos habían estado parloteando y dejaron escapar algunos detalles sobre Lullaby. Y lo más importante, escuchó un nombre. Erigor. Lullaby significa canción de cuna o canción de cuna, ¿verdad? Tradujo Lucky literalmente. Aún así, no podía quitarse la sensación de que había algo más. Que Lullaby no era tan inocente como parecía. Si estaba sellada, eso demuestra que es una magia extremadamente peligrosa, dijo Erza. Fui descuidada al no darme cuenta al principio. Y luego está Erigor. Es la carta de triunfo de Eisenwald. Incluso después de la disolución del gremio, se negó a rendirse y siguió aceptando encargos de asesinato. Eisenwald debe estar planeando algo terrible con Lullaby. Tenemos que detenerlos, dijo Gray con gravedad. Entonces, ¿nos enfrentamos a todo el gremio? Preguntó Noel, intrigado. Exactamente. Por eso necesito tu ayuda. Para atacar a Eisenwald de frente, afirmó Erza con claridad. Gray y Appy ya estaban entusiasmados. El propio Noel podía sentir que su propia emoción aumentaba. Lucky y Chloe, por otro lado, prácticamente se derretían de terror y sudaban profusamente. Lucky, tu líquido, susurró Appy desde su lado. Eso es sudor. Exclamó Lucky frustrada. Nota del autor. Nos adentramos directamente en la trama, por lo que el ritmo puede ser un poco rápido. PD. Accede a los capítulos / series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos / series completos en https www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 95. La trama revelada. Estación de ómnibus. El grupo, 4 personas y un exter, bajó naturalmente del tren. Erza y Lucky fueron a recoger el equipaje, mientras Appy seguía de cerca a Noel. ¿Sigue Eisenwald en esta ciudad? Preguntó Noel con preocupación. Ni idea. Estamos a punto de empezar a investigar, respondió Erza, sacudiendo la cabeza. Bueno, eso va a ser problemático, y murmuró Noel, sintiéndose incómodo. Mientras Appy estaba sentado encima del portaequipajes, de repente algo pareció no estar bien. ¿Dónde está Natsu? Todos se quedaron congelados en el lugar. Espera, no se bajó del tren. Estábamos demasiado ocupados hablando, se nos olvidó por completo. Exclamó Lucky. El grupo inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia el tren. Después de todo, el poder de combate de Natsu en un tren era esencialmente cero. Cho, el tren rugió mientras comenzaba a alejarse de la estación. Ya se va. Appy hizo un gesto hacia el tren que se alejaba, como despidiéndose de Natsu. Perseguimos el tren. Sugirió Appy de repente. ¿Cómo funcionaría eso? Espetó Lucky. Y ese tipo de idea es algo que solo a Natsu se le ocurriría. Tras pensarlo un momento, Erza entró en acción. El resto del grupo la siguió mientras se dirigía a la sala de control central de la estación de ómnibus. Sin dudarlo, accionó la palanca de parada de emergencia. Me estás poniendo en una situación difícil. Esa palanca no se debe accionar a la ligera, dijo un hombre de uniforme azul, claramente un empleado de la estación. Pero Erza no se movió. Mantuvo la palanca firmemente sujeta, impasible ante su regaño. Esto es para un camarada. Por favor, entiéndelo, dijo con calma. Por favor, no digas esas cosas irrazonables, respondió el trabajador, sudando torpemente. Nunca había tratado así con un pasajero.
¿Podrías llevar mi equipaje al hotel? Preguntó Erza cortésmente. ¿Por qué yo? ¿Por qué debería llevar tu equipaje al hotel? Preguntó el trabajador con incredulidad. Típico de Fairy Tail, murmuró Lucky, avergonzada. No me metas en el mismo saco que a ellos. Protestó Noel. Yo tampoco, añadió Guy mientras se quitaba la ropa con naturalidad. ¿Dónde está tu ropa? Preguntó Lucky, exasperada. Esta es una zona pública. Ten cuidado o los guardias te arrestarán, añadió Noel secamente. Es solo una costumbre. Gray rápidamente volvió a ponerse la ropa. Mientras tanto, Erza y el trabajador de la estación seguían enfrascados en un enfrentamiento. Noel se adelantó para intentar mediar. Me disculpo sinceramente por causarle problemas, dijo Noel respetuosamente. Y agradezco su disculpa. Pero lo más importante ahora es que el tren vuelva a moverse. No podemos retrasar a los demás pasajeros. Dijo el trabajador, visiblemente aliviado de encontrar a alguien razonable. ¿Podríamos pedirle que espere un poco más? Tenemos un asunto urgente que atender en esta ciudad. Por favor, dijo Noel. Bueno, el hombre dudó. No era algo que pudiera decidir solo. No puedo decir mucho, pero, este asunto involucra vidas humanas. Antes de que Noel pudiera terminar, el hombre asintió rápidamente. De acuerdo. Pero solo unos minutos más. No más. Muchas gracias. Después de resolver el problema, el grupo alquiló un vehículo mágico y corrió por las vías junto a la ruta del tren. A lo lejos ya se veía el tren, que aún no había salido de la estación. Una vez que el tren apareció a la vista, Erza pisó el acelerador. Un humo negro y espeso comenzó a salir de la chimenea del tren. Parecía que estaba a punto de empezar a moverse. Entonces algo salió volando del tren y se estrelló. Ruido sordo. Natsu y Gray se estrellaron de cabeza y cayeron al suelo. ¡Ay, eso duele! Ambos gimieron mientras se frotaban la cabeza. Erza detuvo el vehículo y revisó de inmediato su estado. Afortunadamente, solo tenían contusiones leves. Eso dolió mucho. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Se quejó Gray. Cállense. Me dejaron atrás. Gritó Natsu enojado. Lo siento. Pero me alegro de que no estés herido, dijo Erza con sinceridad. Está bien. No hay necesidad de hacer un gran alboroto, agregó Noel, tratando de calmar la tensión. Natsu no parecía muy enojado. Empezó a describir animadamente lo que le había pasado en el tren. No fue nada. Me encontré con un tipo raro. ¿Un tipo raro? Preguntó Lucky con curiosidad. Sí. Era el mismo tipo del bosque la última vez, el que intentó secuestrar y comerse a Abby. Escapó entonces, pero ahora ha vuelto. Dijo que era de Eisenwald. En el momento en que Erza escuchó a Eisenwald, su cuerpo se tensó. Ella le dio una fuerte bofetada en la cara a Natsu. Idiota. Eisenwald es justo a quien buscamos. ¿Por qué lo dejaste escapar otra vez? No recuerdo que me hayas dicho eso alguna vez, murmuró Natsu, totalmente confundido. Ya te lo expliqué. Será mejor que empieces a prestar atención cuando hablo. Ladró Erza, con las manos en las caderas. Noel recordó que Natsu había quedado inconsciente en el tren anteriormente y así que no haber sabido de esa información no fue exactamente su culpa. ¡Qué potencia! Murmuró Lucky. ¿Verdad? Asintió Noel. Esa es Erza, añadió Abby con orgullo. Tras escuchar la actualización, Erza volvió rápidamente al volante y empezó a recalibrar el vehículo mágico. Los demás charlaban cerca. Natsu, ¿ese tipo tenía alguna característica distintiva? Preguntó Noel. No realmente, dijo Natsu, pensativo. Oh, espera, tenía un bastón. Parecía un esqueleto con 3 ojos. ¿Un esqueleto de 3 ojos?, repitió Noel pensativo. Eso es un verdadero desastre, murmuró Gray. Pero la expresión de Lucky cambió. Algo hizo clic. He oído hablar de ese bastón. Se llama canción de cuna. Una melodía maldita. Una magia de muerte. Ella pronunció una serie de palabras siniestras que dejaron al grupo en silencio. ¿Qué dijiste? Preguntó Erza con interés. ¿Una melodía maldita, te refieres a una canción de la muerte? Preguntó Noel, con la memoria despertándose. Lucky asintió. Hay una magia prohibida llamada maldición de la muerte, ¿verdad? Así es, dijo Erza con seriedad. Es una magia oscura que ataca a una persona específica y destruye su fuerza vital. Luyabi es aún peor. Ahora lo recuerdo, añadió Noel. Esa flauta era originalmente solo un conducto para los hechizos de la maldición de la muerte. Pero Zeref la transformó en algo mucho más poderoso.
Una flauta demoníaca. Se dice que cualquiera que escuche su melodía tendrá su alma devorada por la flauta, continuó. Es una maldición de muerte grupal extremadamente peligrosa y a gran escala. Lullaby. PD. Accede a los capítulos / series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos / series completos en https www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 96. Estación Osibana. Después de escuchar la explicación de Noel, Erza pisó el acelerador y corrió tras el tren que iba delante. Erza, vas demasiado rápido. Aunque puedas conducir así de rápido, tu magia no durará a este ritmo, gritó Gray desde el techo del vehículo. No tenemos tiempo para preocuparnos por eso. Estamos hablando de magia de maldición de muerte grupal. ¿Quién sabe qué podría hacer Eisenwald con ella? Respondió Erza con gravedad. No se atrevió a dejar que sus pensamientos vagaran más. Imágenes de muerte masiva y devastación llenaron su mente. ¿Y si se te acaba la magia antes de que lleguemos? Preguntó Gray apretando los dientes. Entonces todavía los tengo a ustedes, ¿no? Dijo Erza con confianza. Noel, que viajaba en el coche, escuchó toda la conversación. Natsu, sin embargo, definitivamente no lo hizo. Él estaba tendido en el suelo, completamente agotado por el viaje salvaje. Erza conducía tan rápido que Natsu no podía soportarlo más. Creo que había algo que quería decirle a Lucky, murmuró Abby, recordando algo de repente. ¿Eh? ¿Yo? Preguntó Lucky confundida. Sí, no recuerdo exactamente qué era, pero tenía algo que ver contigo, dijo Abby, sumido en sus pensamientos. Me siento mal, Natsu gimió desde el suelo. No vomites en el coche. Espetó Noel. Espera, quizás eso era lo que quería decir. Exclamó Abby, como si hubiera recibido una inspiración. Ah, eso. Gritó Lucky furiosa. Tratando de no vomitar, Natsu se tambaleó hasta ponerse de pie y se asomó por la ventana para tomar un poco de aire. Te caerás así, Natsu. Noel se apresuró a agarrarle las piernas antes de que se escapara por completo. Bájame. Gimió Natsu, todavía a medio camino por la ventana. Esto es peligroso, Noel suspiró, sin aliento. Mientras tanto, Abby continuó murmurando para sí mismo. Lucky, pescado, sabroso. Mientras todo este caos aún continuaba en la parte de atrás, el grupo llegó a la estación de Osibana. Un trabajador de la estación estaba en la entrada con un altavoz mágico y gritaba. Por favor, comprenda. Debido a un descarrilamiento, el tren no puede entrar a la estación. Fuera de la estación se había formado una gran multitud, en su mayoría gente que se preparaba para viajar. ¿Descarrilamiento? ¿En serio? Exclamó alguien entre la multitud. Escuché que un grupo de ladrones tomó la estación, especuló otro. Nadie parecía creer la explicación oficial. Mucha gente intentó entrar a la fuerza a la estación, pero el personal los contuvo, manteniendo la situación bajo control. Cuando llegó el grupo de Noel, ya salía un humo negro y espeso de la estación. Estaba claro que algo terrible había sucedido. ¿Qué pasa adentro? Erza agarró a un miembro del personal y exigió una respuesta. ¿Quién eres tú? Tartamudeó el hombre confundido, sin saber cómo responderle a esta mujer con armadura. Cuando el hombre no respondió lo suficientemente rápido, Erza lo dejó inconsciente de un puñetazo. Entonces agarró a otro miembro del personal, que tampoco respondió, y lo derribó con otro puñetazo. Al ver que esto sucedía, la boca de Noel se torció. Sí, esa es Erza, está bien. Probablemente solo está buscando a alguien que le dé una respuesta directa, dijo Lucky, mirando los cuerpos inconscientes en el suelo. Esa es simplemente Erza para ti, agregó Abby con un suspiro. Gray asintió en señal de acuerdo, aunque a estas alturas, de alguna manera, había terminado completamente sin camisa. Natsu, todavía con náuseas, apenas podía sostenerse. Eisenwald está adentro. Vamos. Declaró Erza. Nadie sabía exactamente cómo lo sabía, pero ya estaba en movimiento. La estación de Osibana era significativamente más grande que las anteriores, probablemente porque era parte de una ciudad más próspera. Escuché que una unidad militar ya entró para abrirse paso, pero no terminó bien, explicó Erza mientras corría. Al poco tiempo, empezaron a ver cuerpos de soldados tirados en las escaleras. Escudos y lanzas estaban esparcidos por todas partes, muchos rotos y tirados en el suelo. Parece que tuvieron una batalla con Eisenwald, observó Noel con gravedad. Ni hablar, la cara de Lucky palideció. Era una unidad entera.
No lo olvides, estamos tratando con un gremio entero, todos ellos magos. Para un escuadrón militar estándar, no hay forma de que puedan ganar, dijo Erza, muy serio. Pero si los militares ya hubieran enfrentado al enemigo aquí entonces Eisenwald tenía que estar cerca. Más adelante se encontraba el vestíbulo principal de la estación. Una sala grande y abierta. Justo cuando se preparaban para comenzar su búsqueda y jejejeje, sabía que ustedes, las plagas de Fairy Tail, aparecerían. Se oyó una voz desde arriba. Flotando en el aire estaba Erigor. Es mucha gente, comentó Noel. Tantos. Exclamó Lucky. Ella no esperaba que hubiera tantos enemigos. Dejando a Natsu en el suelo, Lucky comenzó a intentar despertarlo. Natsu, Natsu. Levántate, te necesitamos. Todavía estaba tendido en el suelo, babeando, claramente no se había recuperado del salvaje viaje en auto. Entre la multitud, Kageyama vio a Natsu. Estaba hirviendo de rabia. Malditos bichos, todo por su culpa, el maestro Erigor me dio una paliza, murmuró Kageyama, mirando fijamente a Natsu. ¿Qué planeas hacer con Luyabi? Preguntó Erza. ¿Qué hay dentro de la estación? Preguntó Erigor juguetonamente al aterrizar sobre una columna de altavoces. Su aterrizaje fue suave, pero el aire a su alrededor estaba turbulento por el viento. Usa magia de viento, igual que Noel. Comentó Api desde un lado. Pero en el momento en que Noel vio el sistema de altavoces, entendió lo que estaba pasando. No pretenderás transmitir Luyabi desde aquí, ¿verdad? Hay miles de curiosos reunidos alrededor de esta estación y voy a subir el volumen. Quizás toda la ciudad pueda oír la melodía de la muerte, dijo Erigor con calma, como si estuviera describiendo algo mundano. ¿Estás loco? Preguntó Noel. Yo lo llamo purificación, este mundo es injusto y necesita luz. Así que yo, la parca, traeré el juicio. El tono de Erigor se volvió más fanático y su expresión más retorcida. ¿Ah, sí? ¿Ahora te consideras un dios de la muerte? La expresión de Noel cambió ligeramente. Por supuesto. ¿No has oído mi título? Erigor sonrió. Claramente, no esperaba que nadie cuestionara su autoproclamado estatus. Sabes y odio absolutamente a los dioses, dijo Noel en voz baja, pero con una presión inconfundible en su voz. ¿Qué le pasa a Noel? Preguntó Lucky, al percibir su repentino cambio de actitud. Este tipo está jodido, susurró Gray. ¿De verdad se atrevió a llamarse Dios? Sí, intervino Api. Noel realmente odia a los dioses. PD. Accede a los capítulos / series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos / series completos en https www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 97. Erigor. Esos malditos mocosos, que vean el poder de un gremio oscuro, se burló Erigor mientras flotaba en el aire y daba la orden. En el momento en que se dio la orden, Erigor desapareció, como si hubiera desaparecido en el aire. Voy tras Erigor, dijo Noel, y con eso, se convirtió en un borrón, siguiendo el rastro de Erigor hasta el balcón del segundo piso. Debajo de la plataforma, todavía se había reunido una multitud. Desde lo alto, Noel gritó. Esta estación ha sido tomada por un gremio oscuro. Estos magos pretenden usar magia maligna para arrasar la ciudad entera. Insto a todos a que se vayan de inmediato. La multitud que se encontraba previamente abarrotada se dispersó presa del pánico tras ese anuncio. Oye. No digas tonterías así. Protestó un empleado con uniforme azul. Aunque no lo creas, el peligro es real, respondió Noel con frialdad. No podía golpear a un civil solo por no creerle. Aún así, el trabajador se dio cuenta de que Noel no estaba mintiendo y rápidamente salió corriendo. Con el área alrededor de la estación ahora evacuada, el plan de Erigor quedó efectivamente arruinado. De repente, Noel sintió que el flujo de la magia del viento cambiaba y sintió una brisa agitándose detrás de él. Giró la cabeza para ver toda la estación envuelta en vientos salvajes. ¿Una barrera de viento? No esperaba ver a nadie más usar este tipo de magia de viento selladora, vaya, vaya. Me sorprende que lo reconozcas, resonó la voz de Erigor, divertida. Soy un mago de viento. Saber un hechizo como este no es tan extraño. Me hubiera gustado pelear contigo apropiadamente, pero no tengo tiempo, dijo Erigor, formando un círculo mágico en su mano. Bueno, ¿por qué no haces un pequeño viaje? Noel podía sentir el elemento viento agitarse violentamente a su alrededor, intentando lanzarlo directamente hacia la barrera. Viento veloz. Disolución.
Con una sola orden de Noel, los vientos violentos se disiparon instantáneamente. Supongo que eso significa que tendré que cuidar de ti primero, dijo Erigor con frialdad. Aunque el que va a ser eliminado serás tú, respondió Noel, imperturbable. Una feroz ráfaga de viento se arremolinó alrededor de Erigor, y él la utilizó para dispararse hacia el cielo. Para no quedarse atrás, Noel se lanzó hacia arriba tras él, cabalgando el viento. Tu magia de viento no es mala, admitió Erigor. No necesito tu aprobación. Ya lo sé, respondió Noel. Marejada ciclónica. Un vórtice caótico estalló alrededor de Noel, provocando que todo el polvo cercano girara hacia arriba a gran velocidad. Pero Noel permaneció completamente quieto en el corazón de la tormenta, inmóvil. Cualquier persona normal habría sido destrozada por ese viento. ¿Cómo es posible?, murmuró Erigor con incredulidad. Porque mi presión del viento es más fuerte que la tuya, respondió Noel con calma. Un segundo torbellino, aún más grande, se materializó, con una presión abrumadora. Los dos vórtices colisionaron, pero el de Noel se tragó por completo al de Erigor. La enorme tormenta azotó el pueblo. Pero Noel no estaba preocupado. Los civiles ya habían sido evacuados. Incluso si destruía el lugar, podría reconstruirse más tarde. Bajo el control de Noel, el torbellino se transformó en una barrera de viento, atando a Erigor dentro. ¿También conoces este hechizo?, preguntó Erigor sorprendido. Barrera de viento. Constricción. Noel ignoró la pregunta. Con su voz como detonante, la barrera comenzó a encogerse. Lo que antes era una enorme cúpula se comprimió hasta que apenas pudo contener el cuerpo de Erigor. Erigor activó su capa de tormenta. Los elementos del viento se condensaron a su alrededor, formando una armadura humanoide de aire arremolinado. La barrera y la capa chocaron violentamente, rechinando y retorciéndose al chocar. Vete a la mierda, mocoso molesto. Rugió Erigor, explotando de poder. Desde el centro de su cuerpo, una poderosa onda de choque estalló y la capa de tormenta se elevó, estallando como un pilar de tornado. Auge. Con un rugido ensordecedor, el tornado estalló, levantando arena y escombros por todas partes y dirigiéndose directamente hacia Noel. Noel dejó caer los brazos a los costados, eligiendo no defenderse en absoluto. Rendirse. Erigor rió maniáticamente. Cuando la tormenta de arena se disipó, Noel todavía estaba de pie. PFFT. Tengo la boca llena de arena. Eso estuvo asqueroso, se quejó Noel. Estás y completamente ileso. Erigor se desplomó en el suelo, incrédulo. Ese viento era débil, respondió Noel simplemente. Débil. Erigor se desmayó en el acto. Ahora, mirando al desgastado Erigor, Noel se preguntó cómo lidiar con él. Normalmente lo enviarían al Consejo Mágico. Pero Noel no estaba interesado en hacer eso. En lugar de eso, le dio a Erigor unos cuantos golpes bien colocados para asegurarse de que no pudiera pelear más, y luego dejó el resto a la división de cumplimiento. En ese momento, la flauta Lullaby se resbaló de la mano de Erigor y rodó por el suelo. Noel recogió el instrumento maldito. Claramente era el objetivo de la misión. Un aura oscura lo rodeaba, inconfundiblemente siniestra. El olor que desprendía era extrañamente familiar. ¿Era ese, el olor de las almas? Mientras Noel tocaba la flauta, una voz extraña resonó en su mente. Muchacho, llévame a devorar más almas y te concederé el poder supremo, poder supremo. Menuda estafa. Si de verdad tuvieras tanto poder, ¿estarías atrapado dentro de esta flauta? Se burló Noel. Fui creada por Lord Zeref. Puedo consumir almas. Solo necesito más, tráemelas. Suplicó Lullaby con avidez. ¿Dijiste que puedes devorar almas?, preguntó Noel de nuevo. Claro. Soy la creación de Zeref. Una flauta omnipotente. Entonces, ¿ya has devorado muchas almas? Lullaby respondió con entusiasmo. Decenas de miles. He consumido las almas de innumerables tontos. Bien. Eso facilita las cosas, murmuró Noel. Había estado buscando un objeto infundido con alma, y ahora uno prácticamente se había entregado solo. Vamos, muchacho. Déjame un festín y te daré un poder inimaginable. Ja. ¿Por qué te dejaría hacer eso? ¿Qué sentido tiene?, preguntó Noel. Ya dijiste que te has comido toneladas de almas, ¿no? No me escuchas. Me muero de hambre. Necesito más. Gimió Lullaby. Está bien, está bien. Te daré algunas almas, pero cállate y compórtate, dijo Noel con naturalidad. Sabía que eras inteligente. Después de alimentarme, tendrás el poder de los dioses. Claro.
Pero no olvides tu promesa, dijo Noel. Alquimia. Sello. Un sello mágico transparente se formó alrededor de la flauta. De repente Luyabi entró en pánico. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Crees que dejaría que una flauta maldita como tú anduviera suelta? Ya eres material de alquimia, dijo Noel con frialdad, admirando la flauta como si fuera un artefacto exquisito. PD. Accede a los capítulos / series completos en Pensamientos de los Creadores Nanamil. PD. Accede a los capítulos / series completos en https www.patreon.com/c/nanamil. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 98. El leal Kageyama. Una raya azul se desdibujó en el cielo, alejándose y dejando un rastro brillante a su paso. Ya se han ocupado de él, Natsu. Gritó Noel a lo lejos. Oye, creo que acabo de oír algo, y murmuró Abby. Probablemente fue solo tu imaginación. Démonos prisa y alcancemos a Erigor. Noel observó cómo Natsu desaparecía en el cielo, no escuchó su grito. De repente, otro vehículo mágico rugió junto a ellos. Erza lo conducía. ¿Ya te ocupaste de Erigor? Preguntó desde adentro. Sí, por supuesto, respondió Noel, señalando a Erigor, ahora golpeado y derrotado. ¿Y qué pasa con Luyabi? Preguntó Erza preocupada. Lo sellé con alquimia, respondió Noel. Esa cosa no sirve, pero es fascinante. Sostuvo la flauta con una intensidad inusual en su mirada. El vehículo frenó con un chirrido. Todos saltaron, con una mezcla de asombro e incredulidad, mientras miraban a Erigor en el suelo. ¿Cómo es posible? Erigor ha sido derrotado y... balbuceó un miembro del gremio, conmocionado. Noel había visto a ese tipo de persona antes. Alguien cuya identidad entera se desmoronaba una vez que su pilar de fuerza se derrumbaba. Volvió a mirar al recién llegado. Era quien había perseguido y derrotado a Erigor en la estación. Creo que es del gremio de Eisenwald. ¿Estamos seguros de que es seguro traerlo? Preguntó Noel a Erza. Sí, respondió Erza. Fue traicionado por su propio gremio. Ese dolor, vale la pena protegerlo. Entendido. Solo vigílalo. Como miembro de Eisenwald, tarde o temprano tendrá que enfrentarse al consejo. Noel no preguntó más. Erza tenía su propio estilo de liderazgo. Como ella había iniciado la misión, él no sintió la necesidad de interferir. Kageyama no dijo nada. Simplemente vendó a Erigor con diligencia, ofreciéndole una atención discreta que contradecía su origen. ¿Has visto a Natsu? Lucky recordó que Appi y Natsu habían volado para perseguir a Erigor. Lo llamé, pero no obtuve respuesta. Probablemente voló hacia las vías. ¿Ese idiota, no te oyó? Suspiró Lucky. Pero si alguien pudiera hacer algo tan absurdo como eso, ese sería Natsu. No debe haberlo escuchado, dijo Noel con impotencia. No podemos dejarlo atrás, insistió Rai. Es cierto, si Natsu quedaba desatendido, probablemente terminaría asistiendo a alguna reunión importante. Me quedaré con estos dos. Tú ve a perseguir a Natsu, propuso Noel. Cuídense, asintió Erza. Los demás subieron al vehículo mágico y se dirigieron a toda velocidad hacia las vías. Está bien. Ahora solo quedamos los tres. Pero ni se te ocurra hacer algo furtivo. Si intentas algo, no tendré piedad, advirtió Noel con calma. Kageyama guardó silencio, claramente subyugado por la presencia de Noel. Este hombre no era un agente común del gremio oscuro. Al menos no se dejaba llevar por las emociones. Él es tu líder, ¿verdad? Noel miró al inconsciente Erigor. Kageyama tensó y ajustó su carga, todavía cargando a su líder herido. Sí, y juré que nunca abandonaría al hermano Erigor, respondió con férrea resolución. Ya veo, incluso en un gremio oscuro, hay gente leal. Noel sonrió con ironía. Era la primera vez que veía ese tipo de honor en alguien de un gremio oscuro. A veces las personas reciben etiquetas erróneas, pero el carácter sigue importando, pensó. Kageyama, exhausto pero decidido, observó mientras Noel se preparaba. Voy a la comisaría local. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Preguntó Noel secamente. Kageyama lo entendió. Eso significaba que Erigor enfrentaría un arresto. Pero lo dejó claro. Nunca traicionaría a su hermano. No puedo dejar que vaya a prisión, dijo Kageyama con firmeza e inflexible. Aunque eso signifique pelear conmigo estando herido. Noel sonrió, impresionado por su valentía, aunque con dudas. 8 sombras. De repente, la sombra de Kageyama se expandió y se dividió en 8 cabezas con forma de serpiente, abalanzándose sobre Noel. Viento veloz. Dispersión de 1000 hojas.
Innumerables vientos cortantes se unieron en el aire formando cuchillas similares a tornados. Cada cabeza de serpiente chocó con la espiral de viento y quedó destrozada hasta convertirse en nada. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Balbuceó Kageyama, impotente. Era su ataque más fuerte, pero lo deshizo sin esfuerzo. ¿Aún no ves la diferencia de poder? La mirada de Noel se agudizó. Ya le había advertido a Kageyama, pero esto seguía siendo una provocación. Si nunca luchas, nunca crecerás, dijo Kageyama, sudando, pero manteniéndose firme. Su intención era proteger. Agarre de sombra. Las sombras de Kageyama se transformaron en innumerables dedos con garras que se extendieron en un asalto salvaje. Viento veloz. Noel se transformó en un rayo de luz verde, esquivando cada golpe con facilidad. Ni un solo dedo lo rozó. ¿Qué? La desesperación de Kageyama se acentuó. Comprendió con claridad. No había forma de ganar. Marejada ciclónica, dijo Noel suavemente. Al instante, el flujo de aire estalló violentamente. Los ladrillos y escombros cerca de Kageyama fueron arrancados y arrojados al vórtice. El cuerpo ya herido de Kageyama recibió una nueva ola de daño. Incluso las heridas vendadas se agrietaron. Gracias, dijo Kageyama en voz baja mientras caía. Es un honor ser derrotado por mi hermano. Noel lo miró fijamente, sin saber cómo sentirse. Para otros, Kageyama podría parecer malvado, pero para Isenwald, era un hombre leal y sacrificado. Noel cargó a Erigor y Kageyama sobre sus hombros. Era hora de entregarlos a la división de ejecución.